8:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Ismael Quintana, jurista constitucionalista, para hablar de algo que esta semana el presidente de la República puso ya en análisis al país: la convocatoria a una asamblea constituyente, anuncio que lo hace, hay que decirlo, luego de un camino en donde la gran mayoría de propuestas, con errores de asesoría jurídica y con exagerada posición de la Corte Constitucional, al final le han negado al presidente. Él busca el camino ahora de la convocatoria de Asamblea Constituyente. Antes de darle la palabra al doctor Ismael Quintana, quisiera recoger lo que el doctor Quintana puso en redes sociales. Dijo: finalmente, el presidente Noboa anuncia un proceso constituyente. Decisión, a mi juicio, adecuada. Tarea compleja superar el principal obstáculo, la Corte Constitucional, que en esta materia ha ido de la rigurosidad a la imposición subjetiva de excesivos requisitos. Un buen estatuto será clave para evitar un nuevo bloqueo, pues la Corte ha negado estas iniciativas en 12 ocasiones previas. Es decir, habría justificación para ir a la Constituyente por esta actuación de la Corte Constitucional. Doctor Quintana, buen día. Bueno, buenos días, querido Miguel. Siempre para mí es un privilegio y un placer estar aquí con ustedes y por supuesto con la audiencia de Radio Democracia. Creo que son varios elementos los que de algún modo al día de hoy podrían permitirnos concluir que el escenario está dado como para que el presidente haya tomado al menos la decisión que ha anunciado hace un par de días que ha adoptado. No solamente por lo que usted comentaba, es decir, esta conversión del órgano de justicia constitucional, me refiero a la Corte, de un órgano que debería, en la letra de la Constitución y de la ley, hacer justicia constitucional. Porque ha pasado de eso a convertirse en un órgano que está haciendo, al menos con los últimos pronunciamientos, política con la Constitución. Y eso es algo que un tribunal constitucional o una Corte Constitucional no se puede permitir. Y creo que la Corte ha cruzado esa peligrosa barrera de llegar hoy ya a convertirse no en un órgano de control, que es para lo que está, sino realmente en un órgano de oposición al gobierno. Entonces, todos estos elementos a través de los cuales uno dice, bueno, el presidente ha estado en estos meses intentando, por la vía del envío de preguntas, podemos coincidir, como he dicho, con las preguntas o discrepar, podemos estimar que son útiles, inútiles, convenientes, inconvenientes. Efectivamente, en algunos casos la Corte rechaza las preguntas porque están mal planteadas, hay que decirlo también, sin lugar a duda. El jefe del Estado no es abogado, pero creo que está obligado, si es que quiere hacer ahora un proceso constituyente bien hecho, a refrescar las líneas en su equipo jurídico, porque hay preguntas que la Corte le niega y se las niega bien negadas por los errores groseros en la redacción de las preguntas, de los anexos, de los considerandos. Pero hay otro tanto de preguntas en los cuales la Corte niega porque quiere negar, es decir, digamos con base en consideraciones más que jurídicas, políticas e ideológicas. Entonces, tiene por un lado ese escenario y tiene por otro lado un escenario donde estamos viendo que más allá de este enfrentamiento ejecutivo-Corte Constitucional, usted tiene una Constitución que está empezando a hacer agua por todo lado. Y ya en la parte de lo económico, la situación es insostenible, al punto de que hoy el Ejecutivo no puede poner en marcha proyectos de concesión minera o petrolera porque todo se frena sobre la base de las consultas previas y este tipo de procedimientos que establece la Constitución, por supuesto recogiendo normas e instrumentos internacionales en esta materia. La jurisprudencia de la Corte que en esto es muy farragosa, entonces, ¿cómo podemos hacer invitación a la inversión extranjera si acá concesiono un proyecto minero y al otro día tengo que dar marcha atrás por la presión social? Tenemos problemas con el régimen de empresas públicas, los casos últimos de CNEL, de SELEC dan cuenta de aquello, es decir, mantener un esquema constitucional en el cual el Estado tiene este pernicioso y corrupto rol de jugar al empresario, dejando de lado a la iniciativa privada, es inadecuado y eso está en la Constitución.
entre otros aspectos que van en lo institucional. No es solamente el tema de la Corte, tenemos problemas con el Consejo de la Judicatura. Hoy, en la tarde, entre gallos y medianoche, este Consejo de Participación Ciudadana, espero equivocarme, pero se apresta a designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, habiendo estropeado varias normas del reglamento de designación que el mismo Consejo ha aprobado, colocando ahí seguramente a gente que está inhabilitada por el propio reglamento, que está descalificada totalmente para ejercer o seguir ejerciendo el cargo. Entonces, problemas ahí porque tenemos una integración política de ese órgano y eso hace que la justicia esté al día de hoy politizada. ¿Qué decir del Consejo de Participación Ciudadana? En fin, son tantos elementos que nos podríamos quedar aquí todo el día conversando de qué es lo que hay que cambiar en la Constitución. Todos estos ingredientes, a mi juicio, justifican la decisión que ha tomado el presidente de la República. Ahora, resta saber lo otro que usted decía ahí, porque el presidente, para cristalizar esta idea, tiene que someter la intención de la convocatoria constituyente, guste o no guste, al control de los señores de la Corte Constitucional. Y ahí, digamos, la jurisprudencia de la Corte, no tanto la Constitución, pero sí la jurisprudencia de la Corte, en 12 ocasiones previas, ha ido de algún modo desarrollando, vamos a decir, imponiendo en realidad, una serie de requisitos que son en gran medida cuestiones subjetivas, es decir, aspectos que los jueces de la Corte estiman que deben cumplirse para que una constituyente se dé, más no que la Constitución exija, ¿ya? Pero ¿cómo es posible que jueces constitucionales impongan por sobre la Constitución? Eso ha hecho que en 12 ocasiones previas, iniciativas todas ciudadanas hayan sido desestimadas sistemáticamente por parte de la Corte Constitucional. Entonces, claro, si uno mira ese panorama, el presidente dirá, bueno, el panorama frente a la Corte es poco alentador porque tenemos un resultado de 12 negativas frente a cero positivas, pero por eso el presidente tiene que hacer en esta ocasión las cosas bien, y hacerlas bien supone entonces respetar los procedimientos y en la mayor medida posible cumplir, aunque discrepemos. Yo discrepo en mucho con las exigencias que la Corte ha impuesto en materia de procesos constituyentes, porque creo firmemente que un poder constituido no le puede condicionar al poder constituyente su ejercicio. Es decir, la característica fundamental del poder constituyente originario, que es el que se ejerce para elaborar un texto constitucional, sea uno nuevo, por vez primera, constituyente originario fundacional, o de simple organización, como el que el presidente estaría proponiendo que se ejerce en esta ocasión, tiene la característica de ser ilimitado desde el punto de vista del derecho, es decir, que no se somete a reglas escritas del derecho, y resulta que un poder constituido, como es la Corte, está tratando de imponer cortapisas, es decir, reglas de derecho escrito para limitar, prácticamente hacer imposible el ejercicio de este poder constituyente. Entonces, por ejemplo, que a usted le digan, para que yo le dé paso al proceso constituyente, usted me tiene que entregar a mí 3 documentos, dice la jurisprudencia de la Corte. Primero, un escrito de fundamentación de vía, en el cual a mí, Corte Constitucional, usted me tiene que justificar por qué, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo social, desde lo económico, es necesario ir a un mecanismo, vamos a decirlo, tan complejo, tan gravoso como es un proceso constituyente, en desmedro de las vías normales de modificación constitucional, como serían la enmienda y la reforma parcial. Aquí tenemos, digamos, un problema de no comprensión por parte de la Corte de lo que supone el ejercicio del poder constituyente, porque pedirle en este caso al proponente, que sería el presidente, que justifique las razones por las cuales vamos a echar mano del poder constituyente, me parece un sinsentido. Eso está bien, y la ley lo exige, para los casos en los cuales usted ejerce poder de reforma constitucional. Es decir, por ejemplo, va a echar mano del enmiendo de la reforma parcial, porque evidentemente en esos casos, al ser poder constituyente derivado, es decir, de simple reforma constitucional, yo tengo que observar limitaciones, condiciones y procedimientos expresamente previstos en la Constitución. Entonces, evidentemente le tengo que justificar a la Corte porque, a mi modo de ver, tal propuesta puede ser canalizada por enmienda o por reforma parcial. Pero en el caso del poder constituyente originario o de un proceso constituyente, no podemos seguir esa misma lógica, porque
la única razón que usted puede exponer para acudir al mecanismo del proceso constituyente es que quiere cambiar la Constitución. Es decir, que quiere sustituir una Constitución por otra. No hay otra fundamentación. Entonces, este requisito fundamentalmente ha hecho que cualquier argumento que usted le dé a la Corte Constitucional no le calce. Y por eso creo que hay que tener mucho cuidado y el presidente tiene que elaborar este primer documento con una rigurosidad técnica tal que le impida o que al menos le haga muy difícil una desestimación a la Corte. Luego, la pregunta, dice la Corte, también me tiene que elaborar la pregunta bien estructurada, bien fundamentada, basada o concatenada con los considerandos previos que tienen que cumplir con algunas, digamos, condiciones que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales. No lenguaje, digamos, con carga valorativa, sino un lenguaje neutro, no inducir la respuesta al elector, garantizar la libertad de decisión del elector, en fin, una serie de condiciones que deben utilizarse fundamentalmente en el lenguaje y en la explicación de los considerandos y luego de la pregunta. Y finalmente, para mí, y por eso yo decía en esa publicación, la clave es el estatuto. Porque en este estatuto, que sí es un documento que está exigido en el artículo 444 de la Constitución, a diferencia del primero, que no se exige, el de la fundamentación de vía, en este el presidente, que sería el proponente, tiene la potestad de establecer las reglas de funcionamiento y de designación de la Asamblea Constituyente. Eso exige la Constitución, es decir, que en la consulta popular, donde nosotros diríamos si estamos o no de acuerdo con convocar una constituyente, además tenemos que pronunciarnos sobre el estatuto. ¿Qué debe contener este estatuto según la Constitución? Las reglas de elección de los representantes de la Asamblea Constituyente y de algún modo, digamos, el funcionamiento general de este órgano. ¿Qué ha pasado con el tema del estatuto? La jurisprudencia de la Corte y sobre todo un último dictamen de este año de ponencia del actual presidente de la magistratura ha ido colocando una serie de condiciones que harían pensar que a juicio de la Corte la única modalidad posible de integración de una asamblea constituyente sería la de la elección popular. Pese a que la Constitución, a mi juicio, no exige elección no dice popular. expresamente eso. Dice que sea las reglas de elección de los representantes. De elección. De elección. No popular. Y el término elección, desde mi punto de vista, no necesariamente puede ser asociado a una elección de origen democrático en urnas. Porque si nosotros vamos a establecer la elección popular, o al menos el 100% de los integrantes de la constituyente con elección popular, vamos a tener un problema, y es que vamos a tener una Asamblea Nacional legislando, fiscalizando, y una segunda versión de esa Asamblea Nacional, es decir, con integrantes de ese talante más o menos, salvo algunas excepciones, que van a hacer la misma cuestión. Y la idea no es esa, pues porque una constituyente usted tiene una misión fundamental, que es redactar con tecnicidad, con seriedad, con responsabilidad, un proyecto de nueva constitución. Por eso creo que la Constitución permitiría, a partir de una interpretación un tanto más sistemática, la posibilidad de combinar mecanismos de elección. Entonces, ahí creo que hay un error de la Corte, porque la Corte exige que, por ejemplo, en el estatuto usted establezca método de adjudicación de escaños, calendario electoral, en fin, dando a entender, insisto, como que si la constituyente debe integrarse sí o sí por representantes electos por voto popular. Yo creo que ese precedente tiene que ser cambiado, porque primero la Corte no tiene atribución para fijar las reglas. La Constitución es absolutamente clara, las reglas las fija el proponente. ¿Y quiénes son los que tienen iniciativa para proponer un proceso constituyente? Según el 444, presidente, Asamblea Nacional con el voto conforme de los 2/3 y ciudadanía con el respaldo de firmas del padrón electoral correspondiente al 12%. La Corte no tiene esa atribución. Por eso hablo de que ha ido imponiendo requisitos no solo no previstos en la Constitución, sino sin tener la Corte competencia para que yo, en algún caso, desdibujando lo que dice la norma constitucional. Entonces, habrá que ver en eso
cómo el presidente está pensando la configuración de la constituyente. Si solo elección popular, si tal vez combinar, como algunos hemos sugerido desde hace algún tiempo, un porcentaje de representantes electos por voto popular para satisfacer el capricho jurisprudencial de la Corte, y por otro lado un porcentaje de representantes electos, no sobre la base de estos membretes de nobleza, notoriedad y ese tipo de cuestiones, ni de ternas enviadas por el presidente de la República. Esta no es la elección de un superintendente o un procurador. Esta es la elección de representantes constituyentes. Otros hemos sugerido tal vez regresar a ver lo que ya se utilizó en el pasado, que fue el mecanismo de la representación funcional. Entonces, donde usted tenga representantes de los más amplios sectores de la sociedad, el sector agrícola, el sector productivo e industrial, el sector de la salud, el gremio de los economistas, porque esta no es la redacción de una constitución no es solamente un asunto de abogados y de abogados constitucionalistas, pues ahí hay varios temas en los que tendrán que opinar expertos en esas áreas, en el área económica, en el área de administración pública, por supuesto que sí. Pero ¿querrá eso aceptar la Corte Constitucional? Ese es el problema que tenemos. En eso, lamentablemente no va el a intentar bloquear, no es muy alentador, y me atrevería a decir que ponga lo que usted ponga en un estatuto, en un escrito de fundamentación de vía y en una pregunta y sus considerandos, lo más probable, lamentablemente lo más probable es que la Corte bloquee esa iniciativa. Espero que me cierren la boca, por supuesto, de lado y lado, es decir, que el presidente presente estos documentos bien elaborados, ojalá bien hechos, porque eso le va a complicar a la Corte el rechazo. Y por otro lado, que la Corte se deje de andar haciendo política constitucional y de una buena vez por todas cumpla su rol, que es hacer justicia constitucional. Entonces, apuntes para esta primera parte. La Corte debe hacer control de la intención o de la propuesta de constituyente del presidente. Por supuesto que sí. Más allá de que el 444 de la Constitución no lo diga expresamente, una lectura sistemática de los artículos 104, 443, 438, número 2, nos permite concluir abiertamente que la Corte tiene que hacer control. No hay fórmula alguna, querido presidente de la República, que haga que usted pueda saltarse. Ojalá el presidente no esté escuchando esas voces que le están recomendando saltarse a la Corte. Eso no es adecuado. No. Tiene que pasar el filtro de la Corte. Pero también del otro lado, espero que en la Corte prime la sensatez y la autocontención. Esto de seguir inventándome requisitos, esto de seguir poniendo barreras prácticamente imposibles de superar, de algún modo empujan a que en algún momento esa cuerda esté tan tensa que termine rompiéndose. Y yo no quisiera que un proceso constituyente, que a mí me parece que es fundamental en estas horas que vive el país, digamos, nazca con esta serie de vicios. Así que de la Corte Constitucional también uno esperaría sensatez, prudencia y entender que un proceso constituyente difiere de cualquiera de otros mecanismos de control constitucional que tiene. La Corte no es la indicada para impedir que una decisión que le corresponde al soberano sea adoptada. Está bien que controle el tema de las preguntas, está bien que controle el tema de los considerandos y está bien que revise la constitucionalidad del estatuto. Pero la Corte ni fija las reglas, ni necesita la Corte que, o no puede pedir que se le justifique por qué la constituyente sí en desmedro de otras vías. Eso creo que me parece que son requisitos excesivos y la Corte está llamada a alejarse de esos precedentes. Ahora, a propósito de los señalamientos claros que ha hecho usted, doctor Ismael Quintana, usted ha sido crítico de la asesoría jurídica en la presidencia, que debiera rectificar para hacer bien las cosas, pero también ha sido crítico de dictámenes de la Corte Constitucional, que en unos casos ha sido rigurosa en el control constitucional y en otros de otra manera. Digo esto para que comente, saliéndonos momentáneamente del tema de la esencia de esta entrevista, cómo entender que la Corte, ¿qué es lo que quiere la Corte Constitucional cuando atiende a trámite, no ha resuelto, pero atiende a trámite una acción extraordinaria de protección a quienes fueron destituidos por otra instancia, que en fallo anterior la Corte respetó la actuación en última instancia del Tribunal Contencioso Electoral y resulta que admite a trámite incluso de un prófugo que está en México, el señor Verduga, de quienes violaron la ley para llegar al Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, lamentablemente el doble rasero, y eso hay que decirlo. La Corte en algunos casos
que son de su gusto, que son de su agenda, aplica la máxima de la flexibilidad. Y esto uno lo puede ver leyendo los autos de admisión de los varios tribunales que integran esa sala de admisión de la Corte y en algunos casos las sentencias. El caso que usted comenta efectivamente es una admisión a trámite de una acción extraordinaria de protección que planteó este grupito de la Liga Azul, que fue bien destituido a mi juicio por parte del Tribunal Contencioso Electoral, dentro de las pocas cosas buenas que hace ese tribunal, aplicando lo que establece la ley literalmente, que es que esta gente no puede ser cobijada por organizaciones o partidos políticos. Bueno, se ha presentado la extraordinaria, porque impedir la presentación de una demanda no puede la Corte. Lo que sí puede es ponerse también rigurosa, porque en algunos casos la rigurosidad prima a tal punto que usted encuentra autos de inadmisión, Miguel, en donde la Corte le dice, verá, su demanda cumple con los requisitos formales de admisibilidad, que es lo único que debería revisar la sala de admisión. Su demanda, además, formula cargos que son relevantes desde el punto de vista constitucional. Es decir, me está formulando un problema jurídico relevante. Pero a mí, juez, me parece que esto no es ni novedoso, ni interesante, ni trascendente. A mí. En mi criterio subjetivo, su demanda es admisible, pero a mí me parece que este tema no tiene ninguna importancia, inadmitido a trámite. Con esos señalamientos hoy se inadmite gran cantidad de demandas de extraordinaria protección. Yo revisé las demandas de ese caso para ver si realmente cumplía todos estos estándares subjetivos y arbitrarios que la Corte se ha ido encargando de colocar en sus autos de inadmisión. Son unas demandas mal hechas que en otras condiciones debieron haber sido inadmitidas a trámite, es decir, refiriéndose a los hechos del caso, pidiendo valoración de los hechos, de las pruebas que se aportaron en el proceso ante el contencioso electoral. Cuestiones que, según la ley, harían que una demanda sea inadmisible. Habría que preguntarles cuál fue el gran argumento que hizo que se estime que este caso es relevante y que se estime que este caso reúne los requisitos de importancia, de trascendencia, que en otros casos, como el del común de los ciudadanos, el del grupo de jubilados, el del grupo empresarial, el del funcionario público destituido, no reúnen. Porque hay que decirlo también, la Corte hoy ha tratado, entre comillas, de ponerse al día sobre la base del no te admito a trámite, no te concedo la demanda. Entonces yo también, negando todo, inadmitiendo todo, me pongo al día rapidísimo, pues. Esta es la excepción a la regla, ¿no? Tiene su condumio. Y veremos qué decisión adopta la Corte Constitucional en este caso en específico. Entonces, lamentablemente la Corte ha hecho del ámbito de las garantías jurisdiccionales no solo una suerte de ruleta rusa, sino que en muchos casos las está reduciendo a la nada. Por ejemplo, las acciones de protección al día de hoy, gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, han quedado reducidas básicamente para el tema de las mujeres en periodo de embarazo o de periodo de lactancia, personas con discapacidad o con una enfermedad catastrófica. El resto de temas no pueden ser debatidos en acción de protección, porque para eso está el contencioso, ¿no? Entonces, para la Corte es facilito decir eso, para que un funcionario público destituido tenga que irse 20 años de litigio en el contencioso o 15 años, y que después de 15 años, cuando la sentencia no le sirva de nada, la persona tenga que decir, chuta, gracias, me sirve para colgar la sentencia en la pared. Ahora que estamos en el contexto de una discusión constituyente, eso no nos puede conducir a decir las garantías son malas. No. El sistema de garantías jurisdiccionales no es malo. No es malo tener el mecanismo de la extraordinaria, de la acción de protección, de la acción de inconstitución. Es su uso. Es el uso que se le está dando y también, de algún modo, las restricciones indebidas que la Corte Constitucional está poniendo para ese uso en ciertos casos. Y la permisividad y flexibilidad que se da para otros casos en los cuales las demandas son abiertamente improcedentes, pero la Corte les da trámite. ¿Cómo entender? ¿No sería impresentable en el escenario, porque recién se ha atendido a trámite, que se falle a favor de quienes en fallos anteriores incluso llegó a destituir la propia Corte Constitucional? Vocales del Consejo de Sería llamativo. Yo no me quiero anticipar a decir qué es lo que va a resolver la Corte Constitucional. Pero ya nos tiene entretenidos con esto. Sí, evidentemente, porque
Es un caso que uno pensaba cerrado, porque además recuerde usted que en el tema de la Liga Azul, la Corte misma inició la fase de verificación del cumplimiento de su sentencia sobre el tema superintendente de bancos. Ahí quedó el tema. Ahí quedó el tema. Y ahí sigue la señora Nicole Bonifaz. Entonces, en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, habrá que ver qué decisión toma la Corte Constitucional en esto, porque si la Corte le da la razón a la Liga Azul, de algún modo se estaría contradiciendo o desdiciendo de algunas otras decisiones que acertadamente las ha tomado en otros casos respecto de otros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y control social. Entonces, tiempo al tiempo, vamos a ver qué resuelve la Corte. Hoy creo que tiene una carga de casos de connotación política y nacional importantes. Creo que no es el más importante. Las preguntas de la consulta popular me parece que lo son. Claro. Y cuando llegue el tema de la constituyente, me parece que ahí hay que poner también una mirada a ver qué opinión tiene la Corte. Claro, por eso, para volver al tema de la constituyente, por eso admira que en medio de tanto trámite, demandas de inconstitucionalidad a 3 leyes, las preguntas del presidente, el rechazo a algunas de ellas, venga y admita a trámite esta demanda de la Liga Azul. Han contado con una suerte tremenda, porque en porcentaje hoy la Corte admite en materia de extraordinarias de protección solamente entre el 3 y el 4% de demandas. Y entre en ese porcentaje mínimo está esa demanda de la Liga Azul. La gran mayoría de demandas son inadmitidas, es decir, en un 95, 96, 97% de casos las demandas no pasan ese filtro que hoy esa demanda sí ha pasado. Veamos cuál es el criterio de fondo, es decir, si para la Corte la sentencia del TCE está mal dictada, o violó derechos, hubo violaciones a garantías procesales en el trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral, y si es que acaso así resuelve, cuáles son las medidas de reparación integral, que desde ningún punto de vista podrían ser devuélvales al cargo. Porque la Corte, en este caso, porque la Corte no puede actuar como órgano de tercera instancia en este tema, ni de revisar los hechos, ni de pronunciarse sobre las pruebas, ni nada, sino sencillamente, si es que en ese proceso o en la sentencia hubo violación a garantías del debido proceso o derechos constitucionales. Si eso ocurrió, deja sin efecto la sentencia y ordena que el Tribunal Contencioso Electoral vuelva a dictar sentencia sin poder instruirle cómo hacerlo, sin incurrir en las violaciones fundamentales que la Corte Constitucional detecte. Entonces, si la Liga Azul está pensando que este es un mecanismo para recuperar el carguito, bueno, vaya leyendo la jurisprudencia de la Corte, porque eso no le va a servir. Aunque en el país puede pasar cualquier cosa sabiendo estos pronunciamientos. Sí, efectivamente. Doctor Quintana, en definitiva, ¿qué le queda al Ejecutivo si se le ha ido cerrando las posibilidades de reformas, de preguntas para la consulta popular prevista para noviembre próximo? ¿Qué le queda? Además, partiendo de lo que usted también ha señalado, que haya cambios y se haga bien las cosas desde el tema jurídico. Bueno, primero ha habido un anuncio. Creo que hay que pasar ya del anuncio a la cristalización de ese anuncio. Conocer eso. Efectivamente, porque para que podamos entrar a discutir si la propuesta del presidente puede tener posibilidades de calificación ante la Corte Constitucional, necesitamos revisar esos 3 documentos que le he comentado: escrito de fundamentación de vía, pregunta y considerandos, y sobre todo el estatuto, que supongo yo el equipo jurídico del presidente o quien esté asesorando al jefe del Estado en esta materia los estará elaborando. Entonces, ese es el reto que hoy enfrenta el presidente. Entiendo que su equipo jurídico sabe que la Corte en esto es quisquillosa a más no poder, hasta el punto de ser decisionista y arbitraria, y por esa misma razón hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. Punto número 1, entonces, documentos bien elaborados. Eso le queda por ahora por hacer al presidente, para hacerle la tarea a la Corte lo más difícil posible. Porque una cosa es que usted pueda decir, la Corte me ha negado una cuestión que estaba bien hecha, que estaba bien fundamentada, que cumplía incluso los requisitos y exigencias de la misma Corte, y la Corte me ha negado porque me ha querido negar. Entonces muchos regresaremos a ver y diremos, híjole, aquí parece que sigue habiendo algún interés de, qué sé yo, permanecer en el cargo, mantener el estado de la situación actual como está, no permitir que la gente se pronuncie sobre un tema que le corresponde a la gente y no a la Corte, y vendrá el cargamento de críticas de la Corte. Pero otra cosa es que la Corte niegue, como también lo ha hecho, con fundamento,
cuestiones mal planteadas. Y espero que el presidente no vuelva a caer en ese error. ¿Ah? Y luego, cuando veamos eso, insisto, esperar de la Corte, digamos, de algún modo, un acto de mea culpa y de decir, bueno, sí, efectivamente hemos sido rigurosos al punto de prácticamente impedir un mecanismo de proceso constituyente, y más allá de que la Corte tiene la competencia de hacer el control, reconocer que ese control también tiene límites y que hay cuestiones que no le corresponde verificar a la Corte, como el tema de la conveniencia o utilidad de una constituyente. La Corte no tiene por qué pronunciarse o por qué verificar o analizar las razones políticas, sociales, económicas por las cuales alguien plantea, en este caso el presidente, un proceso constituyente. Esa no es labor de la Corte. Esa es una cuestión que nos corresponde a nosotros, claro, en las urnas, decidir si hoy, en este momento que vive el Ecuador, es útil, necesario, conveniente ir a un proceso constitucional. Esa no es una valoración, voy a decir entre comillas, que nos puede dar haciendo la Corte. Es algo que nos corresponde a nosotros. Entonces, este temita de fundamenteme la vía, de que deme las razones, explíqueme desde lo político, económico y social, eso hay que dejarlo de lado, señores de la Corte. Artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte puede alejarse de ese precedente y enrumbar su camino. No está mal reconocer que nos hemos equivocado, porque como seres humanos todos nos equivocamos en la vida. Este es un error de la Corte. Pero cuidado estos errores de la Corte. Esta rigurosidad excesiva de la Corte empuja al proponente a hacer lo que se especula en redes sociales y que hay algunas voces que sugieren que es esquivar el control de la Corte a sabiendas de que esta Corte tiene el no en la punta de la lengua. Lo cual no estaría bien, pero hay antecedentes, la casuística. A propósito de lo que usted critica, doctor Ismael Quintana, ¿acaso no dispuso en un fallo en donde 3 jueces constitucionales, los ex jueces Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Núquez, observaron el error de la mayoría al imponer la integración de comisiones para hablar del conflicto armado interno? Es su papel de la Corte. Digo, la Corte hace rato, en algunos casos, supera su rol de administrador de justicia constitucional y entra a través de sus decisiones a reemplazar cuestiones que son incluso de competencia constitucional exclusiva, en este caso que usted comenta, de la función ejecutiva. La política pública de seguridad interna, de orden ciudadano, no es de la Corte, es del presidente y de la función ejecutiva concretamente a través de sus diversas instituciones. La Corte en eso no tiene nada que hacer, ¿no? O cuando la Corte ordena presupuestos, o cuando la Corte ordena determinadas políticas públicas en el sistema educativo, por ejemplo. Claro. Cuestiones de género. O aprueba sin financiamiento. Efectivamente. Que la Constitución obliga. O cuestiones como lo del Yasuní. Un tema que estaba cerrado, la Corte lo revive, ¿ya? Se hace la consulta popular y ahora ¿qué pasó? Esa cuestión, según los técnicos, es muy difícil de cerrar, va a costar cientos de miles de millones de dólares. Evidentemente las pérdidas que el país deja, digamos que recibe por concepto de la paralización de esa actividad extractiva, es decir, un sinnúmero de cosas en las cuales creo que la Corte tiene que corregir el rumbo y autocontenerse, ¿ya? Entonces, por esa razón, si nos permiten, ojalá los soberanos miembros de la Corte nos permitan a nosotros, el humilde pueblo, decidir si queremos una nueva constitución. Si bien yo siempre seré defensor de la existencia de tribunales y cortes constitucionales y de la existencia de sistemas de justicia constitucional, sí creo que hay cuestiones en este tipo de competencias, fundamentalmente del control de constitucionalidad, en las que hay que morigerar las atribuciones de la Corte Constitucional, porque el peligro está no en las competencias tanto, sino en que usted tenga una Corte integrada en muchas ocasiones por activistas con toga. Ese es el problema. Una reflexión final, doctor Ismael Quintana. En el escenario, solo un escenario, que haga bien las cosas el Ejecutivo, haga una buena presentación jurídica de la constituyente y le niegue la Corte. ¿Cuál es ese escenario? ¿Qué queda? Bueno, le habrán empujado a hacer lo que muchas voces le están recomendando hacer. Me daría a mí realmente pena. De mi boca no va a salir que el presidente haga eso. Ya. Si a mí el presidente me pidiera una consideración, jamás le diría, presidente, no, pásese por encima de la... ¿Y si la Corte sigue haciendo lo que quiere? Pero si la Corte frena nuevamente
un pedimento bien hecho, porque por eso le decía, una cosa es que frene algo mal hecho, lo cual es plausible, y otra cosa es que frene algo que está ceñido a la Constitución, ceñido a los requisitos formales de la Ley de Garantías e incluso ceñido a las rigurosidades subjetivas de los miembros de la Corte impuestas a través de su jurisprudencia, y se lo niegue porque se lo quiere negar, como ha hecho últimamente con las... Claro, devuelva y haga bien, devuelva y haga bien. Entonces, si entramos en esa espiral, lamentablemente será responsabilidad de la Corte que la cuerda siga tensándose hasta un punto en el que... la política se vaya a anteponer al derecho, y bueno, la historia del país en eso es absolutamente clara en mostrarnos qué es lo que pasa. Los tribunales y cortes constitucionales no necesariamente salen victoriosos de ese tipo de batallas, lamentablemente. Entonces esperemos no tener que llegar a ese escenario. Esperemos, insisto, que de un lado los documentos para consideración de la Corte estén bien hechos, y una vez que eso ocurra, la Corte de paso a la constituyente, porque dar dictamen favorable para que haya una constituyente no necesariamente significa que la va a haber, porque el presidente tiene en eso luego un reto enorme: ganar la primera consulta popular, luego en la fase de integración de la constituyente, dependiendo de cómo se establezcan las reglas en el estatuto, integrar la constituyente, donde supongo el presidente querrá tener una mayoría, ¿no es cierto? Uno no llama una constituyente para que el otro se lleve la mayoría. Y le den haciendo otra constitución. Efectivamente. Peor que la del 2008. Y luego de superar esos dos escollos electorales que son complejos, ganar el referéndum, pues, ¿no? Entonces, no es cuestión solamente de la Corte. Luego el tema es complejo, es difícil, el tiempo pasa, los gobiernos se desgastan. Entonces creo que la Corte tiene que en eso, también tener un poco de prudencia y sensibilidad, porque lo otro nos puede llevar a un escenario que muchos no queremos ver. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos en un tema complejo, difícil, ir a una asamblea constituyente en condiciones que el país necesita trabajo, producción, productividad, pero esa es la realidad política que vive el Ecuador. Doctor Ismael Quintana, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya. Antes quisiera recomendar el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar el tema económico que ha sido esta semana y la incidencia de la eliminación de los subsidios a los combustibles y cómo direccionar al diésel y cómo direccionar los recursos a los sectores sociales. Invitados, el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal, el economista Santiago García, catedrático de la Universidad Central, y la economista María Herrera, analista y académica. Con esto cerramos la jornada del viernes. Un feliz fin de semana a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo con la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa amplió el estado de excepción a Chimborazo y se establece toque de queda en 5 provincias, de 22 horas PM a 5 horas AM. La medida busca garantizar la movilidad, proteger el trabajo diario